hermanos de Kairos, el tiempo de Dios. Vamos a conversar en esta ocasión con Salvador Melara, un gran predicador católico que fue pastor protestante. Buenas noches y bienvenido al programa. Muchas gracias, mi hermana, por la invitación. Gracias por esta oportunidad. Qué bueno, hemos visto ya que tienes varios días por el país. ¿Qué te ha parecido el país? Cuéntame. Encantado, desde hace que yo quería venir a su lindo país. Bueno, aquí las personas damos mucho cariño, ¿verdad que sí? Que has Sí. sentido el calorcito y el cariño de la gente dominicana. Claro que sí, claro que bueno, sí. pues te esperamos pronto. Salvador, hemos visto tu testimonio de vida, impactante, mis hermanos. Pero queremos saber desde el inicio, ¿naces tú en la religión protestante o en qué religión tú naciste? No, yo nací en una familia católica, católicos como muchos, de solamente ir a misa el domingo, llegar tarde, no vivir realmente la fe, creer que con solo cumplir nada más el precepto de ir a misa eso era todo, y así crecí yo, sin un conocimiento de la fe, de la doctrina, en una palabra, un católico ignorante. Eso me impactó bastante Sí. en tu testimonio, y tú lo recalcabas, un católico ignorante. O sea, ¿eso es una alerta para ti? Definitivamente, porque el Papa Emérito Benedicto XVI dijo precisamente que la ignorancia en asuntos de fe es pecado. No nos podemos dar el lujo de ser ignorantes de nuestra fe. Porque entonces corremos el riesgo de que cualquiera nos enamore cuando tú no estás seguro de tu fe. Entonces, naces en la católica. ¿Cómo decides abandonar la católica para entrarte a otra denominación, a una denominación protestante? Fue por el trabajo psicológico de un amigo que él comenzó a hablarme acerca de las imágenes, de los ídolos, diciéndome que eso eran ídolos, que eso Dios lo condenaba, y como yo no conocía mi fe, yo no estaba seguro de lo que creía. Luego vino la otra parte de invitarme al culto, yo voy al culto, y sí me gustó, muy alegre, muy dinámico, porque... ¿Cuál diferencia tuviste entre lo que tú veías en nuestra iglesia y en ese culto? El culto protestante era más emotivo, más espontáneo. La misa como tiene un ritual, una liturgia, Sí. Entonces, pero como uno no entiende la liturgia, no entiende el ritual, en cambio uno se deja llevar por la parte emotiva. Por eso yo siempre digo que en asuntos de fe los sentimientos son malos consejeros, porque no es cuestión de sentir bonito. Y ahí uno siente bonito, se siente alegre, pero no es lo correcto delante de Dios. Y se siente vacío. Sabes que mucha gente se basa su fe en eso, en el sentimiento. Y por eso es que fácilmente pues pierde la fe. Vi en tu testimonio que tú estudiabas siempre en un colegio católico. Luego caes a un colegio, ¿de qué denominación? Asamblea de Dios. Ok, entonces, en ese lugar es que tú decides cambiar. En ese lugar, porque ya estaba yo inmerso en un ambiente pues meramente protestante. ¿Y cómo tú te sentías en ese colegio? Al principio yo me sentía raro, porque como yo no estaba acostumbrado a ellos, que tenían una forma de hablar muy diferente, una forma incluso de vestirse, palabras diferentes, costumbres diferentes, entonces al principio yo me sentía desubicado. Pero ya a medida que me fue convenciendo mi amigo, pues ya después yo era uno igualito que los demás. ¿Y qué edad tú tenías ya cuando decidiste cambiar? 16 años. ¿Y tomaste la decisión firme de cambiar o fue paulatino? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaste a visitar esa iglesia? No, fue una decisión en el mismo momento, porque mi compañero ya tenía días platicando conmigo, pero yo nunca me había atrevido a ir al culto, hasta que un día yo tomo la decisión, me voy al culto, y ese día tomé la decisión de quedarme de una vez ahí. Entonces, en esa denominación, tú comenzaste a prepararte, a estudiar. ¿Qué tan largo fue ese proceso de estudio? Yo estudié una licenciatura en la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios, una carrera aprobada por el Ministerio de Educación de nuestro país, con todos los requisitos de una licenciatura a nivel universitario. Tuve que realizar mis estudios, realizar 2 prácticas, una práctica local que era fundar una congregación, y luego una práctica misionera donde yo tuve que estar fuera del país en un campo misionero, y luego preparar una tesis, defenderla, y así fue como logré obtener el grado como licenciado en teología. Me llama mucho la atención el hecho de que tú mencionas fundar una congregación. ¿Es tan fácil así? O sea, si yo soy protestante, ¿yo puedo fundar una iglesia con mi nombre? ¿Qué tal es eso? Sí, eso es muy fácil, porque si uno consigue se puede comenzar con una familia que lo apoye a uno y empezar los cultos en la sala de su casa.
De ahí poco a poco. Así de simple, en así tu de nombre, simple, tú claro. dices. Y poco a poco se va invitando más gente. Cuando ya se tiene recursos, se alquila un local y ya se le pone un nombre, iglesia tal o de secta, bueno, no secta, no iglesia tal, y se le pone nombre. Pero ahí el líder eres tú. Claro, yo soy el pastor. O sea, tú eres el líder de esa comunidad. Y luego vas teniendo más adeptos a ella. Correcto. ¿Y cómo se subsidia esas religiones? Como yo estaba dentro de una denominación, eso quiere decir que había una jerarquía, había que respetar lineamientos, hay una línea de autoridad, no como otras donde el pastor se convierte en el dueño, amo absoluto de su congregación. En ¿no? la tuya no, yo pero hay otras que sí. Hay otras que sí, la mayoría. Sí. Entonces, nosotros manejamos la situación del diezmo y la ofrenda. Se le dice a la gente que tiene que dar su ofrenda semanal en los cultos y el diezmo dependiendo si le pagan quincenal o mensual. Entonces, el pastor trabaja, vamos a decir, por un salario. Cuando la congregación ya es suficientemente grande, sí. Cuando comienza, no, yo me tocó trabajar incluso en una aerolínea mientras mi congregación crecía, ya después ya estaba a tiempo completo. Pero es como decir, o sea, comparar la vida espiritual con una empresa. O sea, tú estás fundando una pequeña empresa. Claro, porque incluso en la universidad Dios nosotros mío. llevamos contabilidad, llevamos administración financiera, administración de empresas, porque nos decían, es cierto, es la obra de Dios, pero también tienen que verla desde el punto de vista empresarial. Y así es como se maneja esa situación. Pero, Salvador, ese es un dato que la gente no lo sabe. El protestante que está mirándonos quizás no lo sabe, que están siendo usados. O sea, yo decido fundar una iglesia, tú sencillamente me regalas tu dinero y yo vivo de eso. Sí, así funciona en muchos casos. Bendito en la mayoría de tenemos casos. Que abrir los ojos entonces, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Tenemos que seguir proclamando nuestra iglesia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Tú hablabas de ídolos, de imágenes. ¿Cuál es la diferencia o el odio que tiene el protestante hacia el católico, hacia las imágenes? ¿Por qué nos atacan tanto con esa parte? Todo es por la mala interpretación que hay de las escrituras, porque se toma Éxodo 24 como referencia, no te harás imagen. Sí, no tienes. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos específicamente aquí en Latinoamérica es la falta de educación en los pastores. Muchas ni siquiera han ido a la escuela primaria, pero hoy son pastores, entonces ellos toman la Biblia y lo que leen así lo interpretan sin saber que ni siquiera la Biblia... Y ese solo versículo. Exacto, ni siquiera la Biblia fue escrita en español, hay que hacer una interpretación correcta. Por ejemplo, hay dos palabras hebreas muy claras para imagen, una se refiere a una imagen, una representación, y la otra ya es decir un ídolo. Esta imagen. Esta es una imagen, porque esta es una representación de nuestra Madre Santísima. En ningún momento nosotros consideramos que sea una diosa. Exacto. Ni que le vamos a rendir un culto de adoración al objeto en sí. Entonces, pues si nosotros empezamos a ver el objeto, la imagen, como que si realmente es María, este es el objeto de adoración, entonces deja de ser imagen y se convierte en un ídolo. Bien, entonces, ya tú estás inmerso en el protestantismo completamente. Ya eres pastor, ya tienes... ¿Cuántas iglesias llegaste a fundar? 3. 3. ¿Y estabas casado ya en ese entonces? Me casé ya cuando iba por la tercera. Por la tercera. O sea, ya las finanzas estaban mejor para formar una familia, sí. ¿Verdad? Que por decirlo así. Sí. Entonces, ya tienes toda tu vida hecha. ¿Cómo decides? No, pero ¿qué yo estoy haciendo? Voy a dejar esta iglesia. Si tú estabas plenamente convencido de lo que tú hacías. Fue un proceso de muchos años que comienzan ahí por 1987. Cuando yo comienzo a estudiar en la universidad, empiezo a darme cuenta que habían diferencias entre nosotros, entre las denominaciones. Yo creía una cosa, otros creían otra, que ellos creían esto, y yo veía que no nos poníamos de acuerdo cuando Jesús habló claramente de la unidad. Luego, a medida que fui estudiando, me fui dando cuenta de otros detalles y poco a poco todo eso como que se fue acumulando hasta que llegó el momento en que, por razones de mi trabajo, de mi profesorado en la universidad, yo tuve que estudiar la doctrina católica sin saber que esa doctrina me le iba a dar vuelta completamente a mi vida. Y fue un año de mucha lucha, de estudio, de oración, de enojo. Yo cuento que yo cuando leí el catecismo y encontraba aquellas partes que me dolían tanto, ese pobre catecismo volaba y se estrellaba en la pared porque yo lo aventaba de enojado. Y tú decías, no, que no puede ser. Pero después me levantaba a recogerlo y seguirlo leyendo. Y lo volví a aventar. Y así pasó un año. ¿Y no te sentías burlado, por decirlo así? Oye, he creído por 20 años en algo que realmente no lo es. Claro que sí, por eso es que yo pido un permiso de 6 meses en mi congregación para retirarme.
porque yo ya no me sentía bien, no me sentía cómodo. Yo me sentía engañado y engañador. No podía estar al frente de un púlpito. Pero Salvador, es que es fuerte, es fácil contarlo, pero estamos hablando que ese también era tu trabajo, tu modo de tu sustentar la familia. Como digo, bueno, me lanzo, me voy a mi iglesia católica, que es la verdadera, ¿de qué voy a vivir? ¿Te preguntaste en algún momento? No me lo pregunté, porque cuando yo logro descubrir esto, realmente el enamoramiento que yo tuve hacia la iglesia, hacia la fe. Es que te tocó. Exacto, entonces sabes que cuando uno está enamorado no piensa. Entonces yo me dejé ir, yo le digo a mi esposa, yo me voy, sin saber que ella también estaba esperando que yo dijera eso. Entonces hicimos la aventura de lanzarnos. Claro, después nos dimos cuenta que fue dura la decisión. Claro. Y una de las cosas que yo siempre recalco es que nuestra iglesia debería de tener una pastoral de retorno. Tener una pastoral que esté dispuesta a recibir a pastores, gente que ha tenido su vida allá, y que cuando uno viene acá, realmente uno no encuentra nada, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Y eso lo enfrentamos cuando nos dimos cuenta que no teníamos trabajo.